noches, compañero, buenas noches. Yo soy el estudiante Luis Norberto Sánchez Jiménez, código 0602949, grupo 5G. Ahí me tocó la exposición del delito prevaricato por omisión, el cual encontramos plasmado en el artículo 414 de la ley 599 del año 2000. A continuación les voy a hacer una pequeña reseña histórica de este delito en los códigos penales que ha tenido nuestro Estado colombiano. La primera vez que nosotros encontramos que se encontró es en la ley 95 del 24 de abril de 1936. En su capítulo quinto encontramos en el artículo 169 prevaricato. El funcionario empleado público o persona que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que a sabiendas dictare sentencia, resoluciones, dictamen contrarios a la ley, expresa o manifestando injustos, o rehúse, negare o retardare un acto propio de sus funciones, por simpatía hacia los interesados, incurrirá en prisión de 6 meses a 5 años. Aquí encontramos una pena de medida seguramente muy mínima. Si se tratara de sentencias en juicio criminal, la pena será de 2 a 8 años. Posteriormente encontramos el artículo 170, el cual dice: los funcionarios que tratar el artículo anterior, que movidos por mismos sentimientos y por perjuicios de terceros, asesoren, patrocinen a personas que ante ellos litiguen, gestionen, incurrirán en prisión de 6 a 3 años. Artículo 171. En los casos previstos en los artículos anteriores, se impondrá además la interdicción de derechos y funciones públicas de 1 a 5 años. Esto es la reseña de la ley 95. Seguimos con la decreto 100 del 26 de enero de 1980. El servidor público que omita, retarde, reduce o deniegue un acto propio que se encuentre entre sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 13.33 salarios mínimos legales vigentes a 75 salarios mínimos legales vigentes. Inhabilitación, ya en esta ley, en este decreto, ya encontramos la inhabilitación, cosa que no encontrábamos en el capítulo anterior. De igual forma, inhabilita por 80 meses en este decreto. Seguimos. Encontramos la ley 190 del 6 de agosto de 1995, en su capítulo séptimo, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijará disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Modificaciones al Código Penal, artículo 150. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse, deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior del decreto 100 del 23 de enero de 1980. Posteriormente encontramos la ley 500, la que tenemos actualmente, del 24 de julio del año 2000. Delito contra la administración pública, capítulo séptimo de prevaricato, artículo 414. El servidor público que omita, retarde, rehúse, deniegue de un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, con una multa de 13.33, todavía se conserva esta multa, y 75 salarios mínimos mensuales vigentes, e inhabilitación de su cargo para el ejercicio de funciones de derecho público de 80 meses. Eso es lo que encontramos, así está contemplado este artículo en nuestro Código Penal. La definición que se tiene de este delito: la acción de prevaricato será considerada como un abuso de la autoridad por parte de quien realiza, debido al ejercicio máximo y pleno de sus funciones atribuidas, donde se ejerce la falta de sus tareas y normalmente afecta la calidad de vida de los ciudadanos a los que debería representar. ¿Quiénes actúan? ¿Quiénes caen a este delito de prevaricato? Los servidores públicos. ¿Quiénes son servidores públicos? Lo encontramos en nuestro artículo 123 de la Constitución Política. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas y los empleados trabajadores del Estado,
y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen sus funciones públicas y regulará su ejercicio. Artículo 6, Constitución Política. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La conducta. El servidor público que se dispone al incumplimiento de los deberes o cargos propios de su función. Encontramos el objeto material. La conducta se orienta sobre un acto propio de las funciones del servidor público, lo cual implica la necesidad de la valoración de su competencia funcional o de las potestades atribuidas a sabiendas o por ignorancia excusable de las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñas. Encontramos acá, como lo decía anteriormente, los servidores públicos particulares que ejercen funciones públicas de empresas descentralizadas, operadores judiciales como son jueces, fiscales, magistrados. El elemento normativo, las diversas modalidades que forman la comisión del delito de incumplimiento de sus funciones legales, omitir, abstenerse de hacer algo, pasar en silencio un hecho, no hacerlo debido. Retardar significa diferir, detener, entorpecer, dilatar. Rehuarse, lo querer, no aceptar algo. Deniegue, no admite o no reconoce. Actos propios de sus funciones. Tiene como base o soporte el cumplimiento de sus funciones legales, imperativas y expresas, por lo cual respecto a las acciones considera de la misma es necesario el examen riguroso de la capacidad funcional del servidor público para su proceso de adecuación típica. Sujeto activo calificado, servidores públicos. Sujeto pasivo, el Estado cuando es titular del bien jurídico tutelado, o particulares, víctima o perjudicado inmediato. Verbo rector, compuesto, alternativo, omitir, retardar, rehuarse o deniegue. Elemento subjetivo de la culpabilidad. Delito es doloso porque tiene conocimiento de lo que está haciendo. El servidor público sabe el delito que está cometiendo, el cual está violando la ley. Encontramos las penas que están contempladas en este artículo. Prisión de 32 a 90 meses, equivalente de 2 años y 8 meses a 7 años y 6 meses. Multas de 10 salarios mínimos legales vigentes a 50, equivalentes de 8.778.020 pesos a 43.890.100 pesos. Inhabilidad de su cargo por el equivalente a 60 meses, que da un total de 5 años. Las modificaciones que ha tenido este delito. Ley 890 del 7 de julio de 2004, por la cual se modifica adición al Código Penal, artículo 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial de este código se aumentarán la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente ley, Ley 1474 del 12 de julio del 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 33, circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales que tratan los siguientes artículos: 246, 250, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 436 de la Ley 599 del año 2000 serán aumentados la pena
de una sexta parte a la mitad, cuando la conducta sea cometida por un servidor público que ejerza como función de alguno de los organismos de control del Estado. Aprobado en sesión plenaria del Senado, la República, el día 17 de junio del año 2019, al proyecto de acto legislativo número 040 de 2019, 343 de 2019, Cámara, acumulado al proyecto de ley 365 de 2019, disposiciones penales para sanciones e investigaciones para la corrupción, capítulo 1, medidas punitivas para sancionar la corrupción, artículo 414, modificado. El artículo 415 de la ley 599, que trata sobre las circunstancias de agravación punitiva de delito de prevaricato, el cual quedará así, artículo 415. Circunstancias de agravación punitiva, la pena establecida en los artículos anteriores se aumentará hasta una tercera parte, cuando las conductas se realicen en actuaciones administrativas que adelante por los delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquier de las conductas contempladas en el capítulo 2 de este libro. Artículo 28. Modifíquese el artículo 418 de la ley 599, que trata sobre la revelación de secreto. Para cerrar esta breve exposición, les traigo un ejemplo donde unos campesinos que se vieron desplazados por la violencia en el año 2008 en los Montes de María, la Fiscalía ordena a la notaría, los cuales no deben permitir que se realice ningún tipo de trámite, de venta, absolutamente, sobre estos predios donde esta gente salió desplazada. En este caso vemos claramente el delito de peculado por omisión. ¿Dónde lo vamos a ver? Resulta que la notaría, el notario del municipio de Sabana Larga, el notario no tomó en cuenta la orden judicial que le dio la Fiscalía, donde no permitiera ningún tipo de trámite de estos predios, donde estos campesinos habían sido desalojados por grupos al margen de la ley. Al pasar unos años, ya al momento que ya bajaba un poquito la guerra, pronto bajaba un poco ya, estos campesinos van a regresar a sus predios, los cuales ya están siendo ocupados. ¿Por qué están siendo ocupados? Por gente en común, donde ellos van a reclamar sus predios, los cuales no tienen argumento para reclamarlo, debido a que la notaría no tomó en cuenta la orden judicial que emitió la Fiscalía, y estos sujetos que están al margen de la ley vendieron estos predios a otra gente, donde se encontraban cultivando otras cosas. Entonces, esta gente fue y se quejó, fue y acudió a la Fiscalía donde expuso este caso, que sus predios que ellos habían dejado por salir. La Fiscalía automáticamente tomó una acción contra el notario de esta notaría y contra su secretario, donde no tuvieron en cuenta la orden que dio la Fiscalía respecto a estos predios a la notaría. Entonces ahí vemos un ejemplo sobre el delito de prevaricato por omisión. Compañeros y doctor, no siendo más, esta es la breve exposición que yo hago al respecto. Espero de pronto que tengan alguna duda, con mucho gusto, ahí estaré atento, muy amable, muchas gracias.